for horizons, seeking guidance to the truth, searching for absolution as I disintegrate before you. This is just a recollection. Can you recall one time when I blew up? Why you find the right connection? It's the right, back where it all went wrong. Watch me go. There's no turning back for me. Through the door, I will slowly disappear. Watch me go. Hola chicos de conocimiento, soy FPI, falso profeta de la ignorancia. Este no es una videocrítica como las que hago siempre, y de hecho tampoco es un videoblog como tal. Es un video que voy a usar mi voz, pero voy a mostrar las imágenes. Tenía mucho tiempo que no hacía un video de este tipo y espero que lo guste. Bien, como no todo en la vida solamente es hablar de las cosas negativas de esta, pues quería hacer este video para desmentir un mito que se hizo popular gracias a la película Jurassic Park 3. Quería hablar de ese tema, pero ahorita ya tengo los puntos científicos. Les voy a ir pasando conforme encuentre yo los papers que respalden la desmentira, por decirlo de una manera. Bien, todos ustedes recordarán que hay una escena famosa en Jurassic Park 3 donde el Spinosaurus artísticos mata a un T-Rex. Bueno, a partir de ahí dijeron que muchas personas, no nada más fanáticos, sino incluso personas que están metidas dentro de la paleontología o la biología en general, o sea, dentro de las ciencias de la biología en general, que realmente, digámoslo desde el punto de vista popular, ya no se podría considerar al rey de los dinosaurios ni de las bestias, al Tyrannosaurus Rex, sino al Spinosaurus. Bueno, en primer lugar quiero hacer la aclaración. ¿Qué hubiera pasado si estos dos dinosaurios se hubieran enfrentado en la realidad? En primer lugar hay que tomar en cuenta esto. Nunca se pudo haber dado esta batalla. ¿Por qué? Por el primer y más importante punto, estos dinosaurios no existieron al mismo tiempo, ni en el mismo lugar. El Tyrannosaurus Rex aparece hace 68 millones de años y se extingue hace 66 millones de años durante la gran extinción masiva de Cretácico terciario, causada por el meteorito que tocó en Yucatán. Bueno, el que activó o desencadenó la extinción masiva, porque no fue, digamos, que el detonante ni el ejecutor final. Y el Spinosaurus es más antiguo. Ese dinosaurio existió desde 110 a 95 millones de años en lo que actualmente es el norte de África. Recordarán ustedes que si de por sí en la actualidad América del Norte y África están separados, olvidé mencionar el Tyrannosaurus Rex de América del Norte. Están separados en nuestra época, ya que América del Norte es parte del supercontinente americano, porque sí, América son 4 continentes, sería Norteamérica, México, Centroamérica y Sudamérica, pero para fines prácticos solamente se maneja Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, pero en general es la unión de 2 continentes por un puente de tierra que se considera un subcontinente, que es Centroamérica. Por eso digo que América es un supercontinente, aparte de que está aislado de la gran placa euroasiática. Y de por sí actualmente, les digo, Norteamérica es parte del supercontinente americano y África está actualmente separada y solamente unida por el canal de Suez a Eurasia, y sobre todo a lo que es la península arábiga, pues en la época de los dinosaurios y a inicios del Cretácico estaban todavía más separados, porque África era parte del supercontinente Gondwana y Norteamérica era parte del continente de la Eurasia, aunque ya estaba separado desde fines del Jurásico, porque en sí no había un puente de tierra entre Europa y América, porque Europa era una colección de islas y archipiélagos que andaban por ahí, que eran dañados por el antiguo mar de Tetis, que ese mar todavía existió hasta antes de la Edad de Hielo, que era parte del Gran Océano Pantarásico. Bueno, entonces, pues obviamente hay una distancia territorial grandísima, que aunque hubieran vivido en la misma época, es decir, que el Spinosaurus hubiera vivido a fines del Cretácico, el T-Rex a inicios del Cretácico, no hubieran podido tener contacto alguno. Segundo, aunque hubieran vivido en un mismo lugar, ambos eran de nichos ecológicos muy diferentes. El Spinosaurus era un depredador acuático que
básicamente su dieta consistía en peces y en animales pequeños, no solamente dinosaurios, también habían mamíferos de mediano tamaño en África del Norte, reptiles, principalmente procrocodilianos, y tortugas y otros animales que podrían estar en esta zona. Tal vez hubieran cazado dinosaurios de mediano tamaño, como el Obranosaurus, que es un dinosaurio pariente del Iguanodonte, que vivía en África, en lo que ahora es el Níger, pero digamos que en ocasiones ya de desesperación, en donde este dinosaurio estuviera sometido a hambres muy fuertes, digámoslo así, que estuvieran en épocas de hambruna, donde incluso sus cuerpos de agua estuvieran muy secos, y sería la única forma, y de hecho no los mataría activamente, sino posiblemente los ahogaría como lo hacen actualmente los cocodrilos, o posiblemente carroñaría uranosaurios muertos por otros dinosaurios como el pterodontosaurio, o muertos por la sed o por enfermedad, o solamente lo que hay en los dinosaurios ya en última instancia sería ejercer alguna mordida que tuviera un alcance efectivo, que le generara una lesión importante y una hemorragia al Uranosaurus, y solo esperar que los Uranosaurus murieran. Ya a comparación de Tyrannosaurus Rex, que sabemos que no era un carroñero del 100%, claro, todos los depredadores también carroñan, sino que era un depredador activo, y que de hecho su cuerpo estaba adaptado precisamente para matar, y para matar presas bastante fuertes, bastante peligrosas, como el Triceratops. Bueno, entonces no ocupaban el mismo nicho ecológico. Desde ese punto de vista ya tenemos el tiempo, el espacio y el nicho ecológico. El Tyrannosaurus Rex y el Spinosaurus jamás se hubieran enfrentado, pero supongamos que hubieran vivido en el mismo espacio. ¿Qué pasaría? Lo más lógico sería que no se enfrentarían. No tendría sentido, no son como nosotros los humanos, que estamos sedientos de sangre y llegando de romperle la cara a alguien, y que si vemos a alguien que nos cae mal o que lo consideramos una amenaza, nos vamos a agarrar de aquí inmediatamente con él. Claro, los que no saben razonar, y no piensan en resolver las cosas ya sea de manera educada y objetiva, o lo hagan mínimo con groserías o malas palabras insultas. Pero no, los animales en la realidad, ni siquiera los animales que tomamos en cuenta como agresivos, son así. Por lo general se evitan, y más los superdepredadores. Porque si bien el Spinosaurus no era un depredador importante en el nicho ecológico que abarcaría el T-Rex, era un superdepredador en agua, puesto que competía y de manera más eficiente ganaba terreno contra, por ejemplo, los cocodrilianos de mayor tamaño y incluso más fuertes como el Purosaurus. Entonces no tendría sentido que se pelearan, no habría el caso. Ahora, la única opción en que podrían pelearse es que el Spinosaurus viera que su territorio fuera invadido por el Tyrannosaurus Rex, y quizás ese mismo territorio también fuera parte del territorio del Tyrannosaurus, o que el Tyrannosaurus tuviera mucha hambre y viera una opción, un depredador en lugar de un animal herbívoro para comer. ¿Y qué sucedería? Que el Tyrannosaurus vencería al Spinosaurus. ¿Por qué? Vamos a analizar ambos animales de manera sistemática. El Tyrannosaurus Rex tenía alrededor de 4 a 5 metros de alto, pesaba hasta 9 toneladas de peso y medía 13 metros de longitud. Y el 60% de su masa corporal es músculo. Y tomamos en cuenta esto, más aparte su fuerza mandibular de casi 7.000 kilogramos fuerza, sus dientes de 30 centímetros con forma de trípode, más bien de cuña de obsidiana, por decirlo de alguna manera, su carácter, su inteligencia y también su misma fuerza mecánica al moverse, pues tomemos en cuenta que es un depredador bastante capacitado para vencer a cualquier animal, incluso un poco más grande que él. No digo que pudiera vencer, por ejemplo, un Alamosaurus, pero un saurópodo que vivía todavía a fines del Cretácico, que vivía en el mismo terreno que el Tyrannosaurus. No lo digo, de hecho pienso que para poder matar a uno de estos hubieran tenido que cazarlo en familia, o sea, papá Tyrannosaurus, mamá Tyrannosaurus y uno de los hijos Tyrannosaurus más grandes, digámoslo así, para poder derrotar a estos animales. Pero por ejemplo, para vencer a un Triceratops sí tenía la fuerza. Y el Spinosaurus era más largo, cierto, llegaban hasta 17 metros. Pero tomamos en cuenta que su postura es semicuadrúpeda, de hecho es muy similar a la postura de los gorilas y de los osos, y más que nada su cuerpo era más capacitado para el agua que para andar en tierra. Tal vez en agua fuera muy rápido, podría alcanzar unas velocidades de 60 kilómetros por hora, quizás, porque también su cuerpo llegaba a pesar máximo 8 toneladas para su tamaño, y la forma de su cuerpo, que era básicamente como una nutria o una foca leopardo,
le haría que tuviera bastante velocidad y movilidad en el agua, junto con su gran aleta dorsal que tiene en la espalda, que son prolongaciones de las espinas vertebrales. Pero en sí, eso en tierra, ¿para qué le serviría? La única defensa real que tendría serían las garras de las patas delanteras, pero solo para, digámoslo así, infringir heridas en las piernas del Tyrannosaurus. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que nos mostraron el Jurassic Park, un espinosaurio robusto y de postura bípeda y fuerte, y de brazos bastante largos, el Spinosaurus sí tenía brazos largos, pero estos por lo general no podían girar más de 35 grados respecto al movimiento de la articulación glenohumeral, que es la que permite la rotación del hombro y del brazo. Entonces, el Tyrannosaurus tampoco le dio tanta rotación, eran unos 45 centímetros, pero era mayor. Y tomamos en cuenta que por su cuerpo alargado no podía sostenerse mucho tiempo el espinosaurio en pie. Entonces, ¿de qué forma podría hacer un ataque directo con las garras? Ahora comparemos la boca del espinosaurio. Si bien el espinosaurio tiene una cabeza más larga que T-Rex, vean el tipo de mandíbula que tiene, vean la musculatura. De hecho, voy a estar subiendo imágenes donde se hace comparación de la musculatura de ambos animales, y verán que el espinosaurio no tenía una mordida potente. De hecho, yo estimo que su mordida a lo mucho podría llegar a los 1000 kilogramos fuerza, que sería la mordida de un león, más o menos. Comparen 1000 kilogramos fuerza contra 7000 del Tyrannosaurus. Pues como, no sé, comparar, ¿qué les gusta? Un martillo de carpintero con un mazo de vikingo. No hay una comparación real. Y más tomando en cuenta los dientes. Los dientes de Spinosaurus eran pequeños, los más grandes podían alcanzar una longitud de, ¿qué les gusta? 10 centímetros. Y no eran filosos, sino eran romos y estaban capacitados para encajarse en la mucosa y en las escamas resbalosas de los peces. Al contrario del Tyrannosaurus Rex, que sus dientes estaban adaptados para destrozar carne, músculos, principalmente órganos duros y hueso. Entonces, y sobre todo para encajarse, como los colmillos o los dientes carnaciales de los felinos actuales. Entonces, pues lo ven desde ese lado, no, una mordida en una pata de un T-Rex no le haría nada. En cambio, si el Tyrannosaurus Rex quisiera solamente con morderle la cabeza o el cuello, le partiría la cabeza, le arrancaría la misma al espinosaurio. Otra cosa, el espinosaurio en tierra es muy lento, por lo mismo de su forma de su cuerpo y su tamaño. Podría haber alcanzado máximo unos 10 km por hora. El Tyrannosaurus Rex tenía la misma velocidad que un humano corriendo, unos 22 a 45 km por hora. Pero realmente tampoco le importaba ser muy veloz, puesto que tenía una zancada larga y las presas que cazaban eran veloces, pero no tanto. Entonces, pues, el Spinosaurus para el T-Rex sería una presa bastante fácil. Solamente tendría que agarrar, tomar del cuello, de la cabeza, ni siquiera ser super bestial como lo representan las imágenes e ilustraciones de algunos fanáticos, de despedazar y hacer trizas al Spinosaurus hasta de una manera casi sádica. Solamente con que aplicaran una mordida fuerte en la cabeza, como lo hacen los jaguares de los cocodrilos, sería más que suficiente para matar al pobre Spinosaurus. Entonces, si nos vemos en la realidad, ¿qué caso tiene que el Spinosaurio sea más largo que el T-Rex y contando sus velas fuera más alto? Sí, igual es más débil. Solamente tomen en cuenta para qué estaban adaptados. El T-Rex era lo equivalente al jaguar de su tiempo y el espinosaurio a una foca leopardo. En conclusión, el Tyrannosaurus Rex haría pedazos al espinosaurio. Y de hecho, terrestres, hasta ahorita no se sabe de ningún depredador terrestre que pudiera vencer a un T-Rex. Pero el T-Rex no es invencible. Claro, un ser humano con suficiente armamento, como por ejemplo un Spetsnaz, que es la Fuerzas Especiales de Rusia, o un caballero jaguar, o un caballero águila azteca, o un soldado espartano, o tal vez muchos de estos, podrían matarlo. Por el armamento, obviamente. Las filos de obsidiana de la Macuahuitl, o el tipo de arma de perforación y penetración antitanque de los Spetsnaz, sería más que suficiente para poder perforar incluso el hueso de la pierna del T-Rex, tirarlo y solamente agarrarlo a golpes o balazos en la cabeza. Y en animales acuáticos, sí, estos sí podían vencer al T-Rex. Como por ejemplo todos los cocodrilianos gigantes, empezando por el Deinosuchus, el Purosaurus y el Sarcosuchus, que son, digamos, los ejemplos más claros de este tipo de animales. Pero no vayamos tan lejos. En el océano había gran cantidad de monstruos que, si bien algunos no eran tan grandes como T-Rex, eran del mismo tamaño aproximadamente, tenían
fuerzas bastante desproporcionadas entre su mandíbula como su cuerpo en sí, que podrían matar. Ejemplo claro es el Pliosaurus monkey, alias Depredador X, que tiene 3 a 4 veces la fuerza mandibular del T-Rex, y mide lo mismo, y pesa menos, pesaba alrededor de 7 toneladas. Y ni decir de bestias como el Leviatán, o que era un tipo de cachalote primitivo, o el Megalodonte, que era el tiburón más grande de todos. Y de hecho en la actualidad conocemos a un depredador acuático que, si bien no es muy grande, podría matar a algún tiranosaurus. Pero tal vez podría hacerlo ya sea solo o en grupo, las orcas, que son consideradas actualmente los máximos depredadores que hayan existido en el océano. Y no tanto porque sean tan grandes como un megalodonte o como el cachalote actual, que de hecho es el depredador activo conocido más grande, sino por su inteligencia y por su ferocidad a la hora de matar. Y por su coordinación casi similar a la coordinación que tienen los cazadores humanos o los lobos. Así que en conclusión, el T-Rex sigue siendo el rey, al menos de los depredadores en tierra, y haría pedazos de los dinosaurios. Bien, espero que les guste el video y sería todo. Este video está más dirigido al grupo de batallas y debates sobre dinosaurios, que es uno academista. Hasta luego.